Se descubre una operación irregular de financiamiento internacional al activismo político de la izquierda. De acuerdo a una publicación de www.lecolimateur.ma, la Embajada de Argelia en el Perú está en el centro de un gran escándalo de lavado de activos y de financiamiento de políticos de ultraizquierda. Es en razón de una serie de hechos referidos a esta embajada que se le atribuye el haber pagado o entregado 2 cheques a los columnistas del diario peruano La República, Sigrid Bazán, actual congresista de la coalición comunista denominada Juntos por el Perú desde 2021. Este caso con visos de escándalo, señala la publicación Le Collimateur. En lo referido a una operación inmobiliaria según el cual la congresista Bazán habría realizado 2 cheques de gerencia, uno por $72,000 y otro por $228,000 para pagar un lujoso departamento en la esquina de las calles Valle Riestra y Miró Quesada, en una zona exclusiva del distrito limeño de San Isidro. El departamento, se ha mencionado en los medios, le costó $330,000 en agosto del 2020, pero la congresista comunista ha señalado e involucrado extrañamente a su propio padre como la fuente de financiamiento mediante una operación de donación como adelanto de herencia, con dinero retirado de su fondo de pensiones en una AFP, sin mostrar documentos legales que demuestren su versión, la fecha del retiro del dinero del fondo AFP, la donación de ese dinero desde una cuenta de su padre a la de la congresista, el pago de los impuestos de ley, el registro notarial y en registros públicos como adelanto de herencia, y por qué no se le dio ese mismo trato al otro hijo con similar cantidad de donación de dinero como adelanto de herencia, o en qué se le recompensa a futuro como beneficiario de herencia familiar, entre otros hechos no aclarados. Sin embargo, según información de la publicación marroquí Le Collimateur, un periódico árabe que cubre noticias de actualidad y que se reseña en el siguiente enlace. El caso, que produce serias dudas, se remonta al 9 de septiembre de 2017, cuando en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en Lima, la señora Khadija Tau El Motar fue detenida por usurpar la función diplomática al haberse presentado ante las autoridades migratorias como embajadora de la República Árabe Saharaui RASD en Perú, un estatus que no le alcanzaba. Y además, el Perú no reconocía a esa denominada república. ¿Y quién armó revuelo político y militante de este caso? No solo se sigue impidiendo hace casi una hora el acceso de la embajada de Saharaui en el aeropuerto Jorge Chávez, sino que además se busca deportarla y regresarla en el vuelo en el que vino, Madrid 6651, Aerolínea Iberia. ¿Qué está pasando? Exigimos que Cancillería se pronuncie y aclare si es que estos son intereses que tienen que ver con la Liga Parlamentaria Perú-Marruecos. Esta situación es inadmisible, toda nuestra solidaridad con ella, escribió en su Facebook la congresista Bazán el 9 de septiembre del 2017. Y por eso se armó un gran escándalo en el aeropuerto Jorge Chávez, y fue en ese momento que la comunista del diario La República, Sigrid Bazán, además de otras dirigentes comunistas, se comenta que fueron movilizadas por y a pedido de la Embajada de Argelia para defender a la autodenominada embajadora saharaui, con quien mantenía una cercana relación. Según consigna el semanario peruano Caretas, la actual congresista y activista en el escándalo de la embajadora saharaui habría adquirido, como se indica, líneas arriba, un departamento en agosto de 2020 al precio de $330,000. Ella adquirió este departamento cuando aún no era congresista, señala el semanario peruano, de acuerdo a lo reseñado por el medio marroquí. Es en virtud al artículo de Caretas que los periodistas de Le Collimateur expresan que descubrimos un pago dudoso, origen de los fondos no justificados sobre el precio de un departamento efectuado con 2 cheques, el exceso de celo mostrado por la entonces activista Sigrid Bazán en la defensa de la pseudo diplomática saharaui estuvo motivado, se sospecha, por la Embajada de Argelia en Lima. Este asunto es solo la punta del iceberg de la corrupción a la que se entrega el régimen mafioso argelino en el Perú y en América Latina en general, terminan comentando los redactores de Le Collimateur, cuya información hemos reseñado ahora y esperamos sea investigada por el Congreso de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera Peruana.
antes de ser congresista y vengo de una familia que no es, digamos, que me ha dado todo. O sea, yo tengo una familia privilegiada, esa casa se compra, se vende y con el dinero de la venta yo me compré el departamento que hoy declaro antes de ser congresista. Antes de ser congresista, en el 2020 es la compra de ese departamento. Entonces, todo es un tema privado, me pongo a pensar en casos en donde incluso la ex candidata Keiko Fujimori decía no tener casa, alquilaba su departamento. Por Dios, todo el mundo sabe que tiene. Creo que hay más bien un morbo de querer decir, bueno, claro. En realidad es algo que le ha pasado a una compañera militante y a una compañera que también es embajadora en misión por el Perú de la República Árabe Saharaui Democrática. Este país, este Estado, es reconocido por muchísimos países a nivel del mundo, no por todos. Pero ¿qué sucede? Este país ha estado en guerra con Marruecos por décadas. ¿Por qué? Porque Marruecos ha invadido gran parte del territorio de la República Árabe Saharaui. ¿Y qué sucede? El pueblo saharaui realmente está en una lucha, como lo está el pueblo sirio, como lo está el pueblo palestino, como lo están tantos pueblos en el mundo. Esta embajadora, esta compañera, Yadiyet El Mohtar, vino a Lima hace más o menos 2 meses. Yo tuve el placer de entrevistarla en La República, seguro ustedes lo vieron y si no, búsquenlo en el Facebook de La República, ahí está la entrevista. Y ella vino un poco a contarnos cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran los intereses de Marruecos en algunos países, económicos, entre otros, ¿no? Marruecos no es una potencia, pero es un país que tiene, digamos, intereses aquí, tiene embajadas aquí, tiene embajada en casi todos los países de este continente. Pero curiosamente la República Saharaui, que es un estado que el Perú reconoce además, no tiene una embajada aquí. Entonces el trabajo de ella es un poco tratar de afianzar las relaciones diplomáticas y es lo que ha vuelto a venir a hacer aquí el día de ayer. Ella regresó a Lima después de haber vuelto a su país y lamentablemente tuvo un episodio trágico. Yo lo he denunciado por Twitter, si no lo han visto pueden seguirme en Twitter y pueden ver ahí un poco las denuncias que yo fui poniendo. Imagínense, ¿no? O sea, una persona embajadora, representante de un estado, ¿no es cierto?, que tiene misión para el Perú, atrapada, no encuentro otra palabra, atrapada en el aeropuerto Jorge Chávez, horas de horas, desde las 5 de la tarde hasta el amanecer, la han tenido en el aeropuerto. De hecho, ahora estoy tratando de averiguar su situación en estos momentos, y la han retenido contra su voluntad, y la han querido obligar a entrar a un avión de regreso a su país, que es prácticamente deportación. O sea, a una representante de un estado que tenía además agenda con el canciller, en Cancillería de Perú, la han tenido prácticamente, yo no sé si esto pueda llegarse, yo no soy abogada, pero esto podría, digamos, alguien decir, ¿no es cierto?, que esto es prácticamente un secuestro. O sea, la han tenido ahí sentada, no la han dejado pasar, ella tiene todos sus papeles al día, tiene su pasaporte. Lo que venía a hacer, como vienen todos los representantes de Cancillería, todos los representantes, digamos, de Relaciones Exteriores de todos los países, es nada, eso, reuniones bilaterales con las autoridades, conversaciones con la Cancillería, afianzar relaciones diplomáticas. Ellos aspirarían a tener aquí una embajada, por ejemplo, como la tienen, por ejemplo, en México o en otros países. Y así como la tiene Marruecos. ¿Qué sucede? Hay un tema que yo quisiera que sepan que quizás y probablemente esté detrás de todo esto. Existe algo que se llama la Liga Parlamentaria Perú-Marruecos. Hay muchísimos congresistas, actuales congresistas, que forman parte de esa Liga Parlamentaria, que quizás tienen, y digo quizás porque, bueno, vamos a darles el beneficio de la duda y que saquen la cara por esta compañera que han dejado ahí en el aeropuerto, tengan algunos intereses, ¿no? Como ustedes saben, la pugna entre Marruecos y los saharauis es realmente preocupante y hay quienes están de un lado, pero ¿por qué no hay quienes están del otro, ¿no? O sea, a ese apoyo o ese, digamos, esa confrontación quizás nos hemos enfrentado el día de ayer. Ay, nadie se ha enterado. No es una noticia que vaya a salir en grandes medios de comunicación y lo sabemos. Parece que no es tan importante para algunos. Yo me he tenido que dedicar a explicarle a la gente por qué es importante que una persona no esté retenida contra su voluntad en el aeropuerto, sobre todo cuando es representante de un país, pero ni siquiera eso no la hace más o menos especial. Es una persona con sus papeles en regla que quiere llegar a nuestro país. Pero bueno, ese es un tema que en realidad a mí me preocupó muchísimo. Yadiyet El Mohtar, realmente estamos contigo, estamos con ustedes, estamos con el pueblo saharaui y ojalá que esa situación se regularice. La publicación abre más puertas a la adquisición de este lujoso apartamento, cuya versión de Bazán es donación. ¿Crees que lo dicho en el artículo tenga sentido? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.